La Dirección Nacional de Cultura, a través del Instituto Nacional de Artes Visuales, lanza la convocatoria del proyecto Arte Cartográfico. Consiste en la creación de mapas conceptuales artísticos que den cuenta de la diversidad cultural de diferentes regiones y localidades del país, brinden una nueva visión de los territorios e incorporen aspectos relativos a las identidades locales. Podrán participar artistas, ilustradores y diseñadores uruguayos o residentes legales mayores de 18 años, inscribiendo hasta 2 propuestas por titular. Hasta el 28 de julio se podrán inscribir proyectos en culturaenlinea.uy. El programa de educación intercultural Inmigrantes de la Dirección de Educación invita a la primera edición del curso Migración e Interculturalidad en el Aula a partir del 3 de agosto. El curso se desarrollará en la plataforma virtual Aula Virtual de Educación. La intención es abarcar algunos de los conceptos claves y conseguir una primera aproximación para conocer los movimientos migratorios de las últimas décadas en Latinoamérica y Uruguay. Las inscripciones se pueden realizar hasta el 22 de julio a través de un formulario disponible en gub.uy/mec. Más información en nuestra página web gub.ui/mec o seguinos en nuestras redes sociales, en Facebook MEC Uruguay, en Twitter @mec_Uruguay, en Instagram @mec_Uruguay y en LinkedIn. El actor de los humildes. Estación de Londres de la BBC. ¿Qué harás, perro mocho, sin mí? Radioactividades, sábados y domingos al mediodía. Radioactividades. Para todo el país. Celebramos la palabra. Radio Uruguay. 1050 AM, 94.7 FM y radios públicas en todo el país y 1290 AM. Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo están? Espero que anden bien. Arrancamos aquí La Máquina de Pensar en Radio Uruguay y en todas las repetidoras de radio del interior del país, de las radios públicas, amigos, en este programa producido por Carolina de Cuadro. Ustedes lo saben, cada semana, bueno, lo estamos intentando y lo hemos cumplido hasta ahora. Este año se celebran los centenarios de 3 figuras de la generación del 45. El centenario, los 3 nacieron en 1921, 100 años de su nacimiento. Me refiero a Emir Rodríguez Monegal, a José Pedro Díaz, esos son 2 grandes críticos y profesores, y por otro lado a la poeta Amanda Berenguer. Y bueno, estamos hablando de Amanda Berenguer una vez por semana más o menos. Estamos conversando sobre su obra poética, que una y otra vez lo decimos, es poliédrica, es polifacética. Para hablar de Amanda Berenguer vamos a darle la bienvenida a la profesora y poeta también y narradora. ¿Cómo andás, Lucía del Bene? Hola Pablo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Un saludo para todos y todas por ahí, la audiencia. Lucía del Bene, ella aparte de ser escritora y de ser profesora, es hincha, es fan, le gusta mucho la poesía de Amanda Berenguer, ¿o no? Correcto, sí, hace tiempo que, bueno, tratamos de leerla con nuestro grupo, con nuestros amigos, homenajearla, ya el año pasado, no el otro, antes de la pandemia, hubo una traducción al inglés de Materia Prima, el libro de 1966, y bueno, entonces lo presentamos acá en Montevideo, hicimos un pequeño homenaje con Roberto Chavarren, que era un poco, bueno, el albacea de esa traducción en los Estados Unidos. Sí, Roberto Chavarren estuvo hablando de esa traducción y de que también fue reconocida a partir de una antología que le había hecho en Inglaterra, que se llamaba Hotel Lautremont. Eso un poco de memoria, yo estoy diciéndolo, pero la antología de Amanda en Estados Unidos había varias traductoras y Roberto había hecho Chavarren el prólogo en ese caso. En el caso de Amanda también hay que decir que, una cosa que me olvidé decir, Lucía del Bene, aparte de escritora y de profesora de literatura, es editora, formás parte de La Coqueta, editorial de poesía.
Sí, formo parte de La Coqueta junto a Marcos Ibarra, María Laura Pintos y Laura Alonso, hace 3 años ya. Un proyecto colectivo de producción y edición de poesía, así, solidario, eso intenta hacer. Y bueno, este año tenemos la idea y toda la energía puesta también en una nueva colección que vendría a ser crítica o ensayo sobre poesía. Es una colección que se va a llamar Del Otro Mundo, porque realmente en esta época como que escribir ensayo de poesía es como de otro mundo, ¿no? De otro mundo o del otro mundo. Y bueno, y siguiendo un poco con el juego del Conde, el nombre de los nombres del Conde, vamos a lanzar esta colección con un libro justamente sobre Amanda Berenguer, de toda su obra, su trabajo en forma de crítica, ¿no? El Conde que dice Lucía Albéniz es el Conde de la Tremont, ¿no? Isidore Ducas, sí. La Coqueta, editora de poesía, tiene su nombre de, como es mencionada, Los Cantos de Maldoror, en el célebre clásico de La Tremont, es nombrada Montevideo como la Coquette, ¿no? Entonces la Coqueta. Y dice Buenos Aires, la reina del sur, dice Lutremont en el final de Canto 2, y Montevideo, la Coquette, la Coqueta, ¿no? La Coqueta. Y aparte del Lutremont era el otro Montevideo, el otro en Montevideo. También ese era su seudónimo, ¿no? Sí. Entonces ese sería el otro monte, ¿no? Y entonces van a sacar un libro sobre Amanda Berenguer este año. Exactamente, es un libro que escribió William Johnson, en el cual recoge artículos que salieron desde la década del 60 hasta prácticamente la década del 90, finales de la década del 90, en la prensa uruguaya, ¿verdad? Sobre, la poesía de Amanda, un poco siguiendo como también su itinerario poético. Y bueno, entonces, además de recoger todos esos artículos, hay un trabajo también, digamos, de exégesis, o sea, de interpretación de los mismos, ¿no? De encuadre de los mismos en un contexto. Y por último, al final, el libro también tiene una parte con textos de Amanda, que ella publicó sobre todo en prensa también, poemas sueltos, algunas reflexiones, críticas, y bueno, se completa con esa tercera parte el texto. Así que, sí. Si tuviéramos que caracterizar en principio, te pregunto a vos, y yo sé que es muy general la pregunta que te hago, Lucía, pero si tuvieras que caracterizar la obra de Amanda Berenguer, por ejemplo, para tus alumnos, no sé si la das en los liceos o no, ¿qué les contarías? Bueno, creo que ya se ha dicho bastante, pero que una de las características es, digamos, como su metamorfosis, ¿no? Es una poeta cambiante, ¿no? Que sobre todo va como buscando, renovándose, ¿no? Las nuevas corrientes estéticas o inquietudes que a ella misma la inquietan, digamos, ¿no? Y en ese sentido creo que es una poeta que, si bien es de la generación de 45, tiene como una postura bastante vanguardista, porque ella trata como de revolucionar, digamos, ¿no? Cada vez su obra, derribando sus poéticas previas. Anteriores, ¿no? es mutante, Anteriores. Es una poeta Exacto. Mutante. Es mutante, exactamente, ¿no? Y bueno, me parece que cumple con ese objetivo de poético, ¿no? Que con ese miedo, digamos, del poeta a repetirse, ¿no? Ella realmente lleva esa... ¿Hola? Sí, lleva esa prevención a repetirse, porque yo me quedé pensando que lo de vanguardista, si se quiere, en Amanda Berenguer sería esa idea, por ejemplo, de el miedo a no repetirse, el miedo a cambiar constante, la renovación, ¿no? La renovación constante y continua, pero por una exigencia, digamos, de
de un enfoque, porque no hay, Totalmente. no está escrito en ninguna parte del cielo que un poeta tenga que estar siempre cambiando, o que No, no, o no. un novelista tenga que estar siempre cambiando, o un cuentista tenga que, ¿no?, estar siempre cambiando. No está No, en escrito. absoluto. Esto Además, por ejemplo, es una prédica de las vanguardias que se inauguró recién en el siglo XX, ¿no? Es esa idea de ir exactamente. mutando. Sí, y tal vez su acercamiento más explícito a las vanguardias fue en el 70 con ese trabajo de composición de lugar, ¿no? En la cual ella explora la parte visual, de poesía visual, ¿no? Que ya se venía trabajando en el concretismo brasileño en la década del 50, ¿no? Y bueno, que también empieza a arribar por estas landas poco a poco. Por ejemplo, Clemente Padín ya lo agencia, pero recién en el 60 con la revista Los Huevos de Claro, Plata, ¿no? claro, claro. Entonces ella empieza también como a explorar esas líneas, esas nuevas líneas estéticas, ¿no? Que signan esa rancia, ese cambio, esas transformaciones, ¿no? Entonces, y vemos, en ese sentido vemos también que es una poeta que siempre está informada, ¿no? Siempre está muy actualizada, ¿no? De las corrientes, Claro, de y los hay estilos. otra fascinación que podría ser vanguardista, o que es una afinidad con la vanguardia, es esa como inclinación o afición por lo tecnológico, ¿no? Totalmente, sí, eso, y sobre todo como por una suerte de epistemología total, ¿no? Porque ella no se limita a temas más propios o más comunes en la poesía, como podría ser, por ejemplo, el intimismo, ¿verdad? O la subjetividad, sino que aborda temas como la ciencia, Sí, la botella de Klein o la cinta de Moebius. Por ejemplo, ella los dice acá, mitos, sí. en El monstruo incesante de Expedición de Casa, dice en un momento, digo, atención, lo leo al azar casi, dice, yo recuerdo Sí. sustantivos dinámicos, ¿no? Ajá. Y enumera, mirá los sustantivos dinámicos que ella enumera. Motor, pájaro, ómnibus, aviones, paracaídas, jet, Ujú. chorro, tren, viaje, pista, viento. O sea, no son todos tecnológicos, pero tienen una fuerte impronta. Por ejemplo, la palabra jet o chorro, uno sabe que está hablando del avión a chorro, pero obviamente eso ya no Claro. existe ahora, ¿no? Nadie piensa en un avión a chorro, pero así se les Sí, decía, sí. digamos, a esos aviones, bueno, que eran muy rápidos, ¿no? Entonces, Sí, ahí hay... bueno, ahí Sí. podemos como notar cierta confluencia con el futurismo, ¿no? Cierta, Ujú. contigüidad con esa vanguardia, Claro. ¿no? Que, bueno, propone justamente las innovaciones tecnológicas, las máquinas, la modernidad absoluta como su fuente estética fundamental, Claro, la idea de que ¿no? las máquinas tienen una poesía, también aportan poesía. Mirá, Totalmente, ¿no? y Con que un son el enfoque. paisaje del presente, Exacto. ¿no? Entonces que no pueden tampoco estar fuera ¿no? de una constatación, digamos, estética del mundo, ¿verdad? Claro, claro, porque en realidad lo que genera la poesía es la mirada del poeta, vamos a decir la verdad, digamos, básicamente. Y entonces, esa idea de traer, incluir cosas que no están dentro del temario de la poesía, sobre todo Habitual, sí. habitual, alguien nació en 1921, alguien en el 45 tenía, no sé, 24 años, estaba, digamos, en un Uruguay que era muy distinto al nuestro ahora, el tema de que podían aparecer otros tópicos que no eran propios de la poesía. Exactamente. Yo creo que ella al principio sí arranca como una poética un poco más tradicional, que era igual excelente, ¿no? Porque esos primeros textos, que después ella reniega también de ellos, tenían como una postura más modernista, si se quiere, ¿no? Existencialista. Igual eran excelentes porque tanto desde el punto de vista de la forma como esa propuesta eran destacados, pero después ella digamos que avanza hacia otros lugares, ¿no? Ya en los 70 con Materia Prima realmente se lanza a una poética completamente distinta, ¿no? Sí. Donde creo que encuentra una voz más original, ¿no? Más original en el sentido de más propia, ¿no? Donde abandona un poco esa
esa poesía existencialista, también con mucha influencia del modernismo, y bueno, y ya encuentra realmente una estética propia, ¿no? Y entonces esos libros que vos llamás, que son existencialistas, en fin, o de poesía más clásica, ¿cuáles serían? ¿Serían los primeros? Los primeros, exactamente. Por ejemplo, desde Elegía por la muerte de Paul Valéry, Canto Hermético, sí. Incluso El Río, ¿no? Que si bien, bueno, tiene esa afluencia y de ser un poema único, todavía está como muy, digamos, dentro de esa línea, ¿no? Esa constelación poética del existencialismo, modernismo, que era donde se movía en principio la generación de 45 también, ¿no? El existencialismo era lo que lo cruzaba, ¿no? Sí, sí. Si bien ella era bastante bien diferente también a las otras poetas, por ejemplo, Idea Vilariño es totalmente distinta, ¿no? Porque Idea es como mucho más breve, mucho más concisa y sí intimista, ¿no? Y sentimentalista, incluso su poesía. No, y ¿verdad? la idea, perdón, de Idea, prácticamente yo podría decir que Idea siempre escribió el mismo libro, por ejemplo, ¿no? Exactamente, no hay tanta variación. Uno aborda cualquiera de sus libros, no hay demasiada diferencia. Exacto, entre unos y otros, sobre todo del estilo, además, ¿no? Exacto. No estaba esa sí. obsesión por cambiar de libro a libro, bueno, la voz, el asedio, la forma en que está escrito, la forma en que está distribuido en la página, o sea, en ese sentido eran como un reflejo inverso una de la otra, ¿no? Era algo casi lo opuesto, ¿no? Sí. Además también hasta el estilo de vida, ¿no? Porque Amanda, bueno, esa mujer que parece o fue como bastante tradicional con su familia, ¿no? Sí, ama de casa, ella se define como ama de casa, tarea doméstica, su casa, lo dice una y otra vez, y bueno, ella y su esposo que trabajaba afuera y aportaba. Por eso es doblemente admirable, ¿no? Su trabajo, porque a pesar de haber sido autodidacta en ese sentido, ¿verdad? Logró realmente llegar a un punto de reflexión sobre su obra que me parece muy, muy importante, porque justamente esa reflexión creo que influye después en su creación, ¿no? Porque justamente al estar pensando, ¿no? que sobre qué estaba trabajando, era muy lúcida, y bueno, entonces podía incorporar esas innovaciones o esas búsquedas de nuevas poéticas, nuevas estéticas, cambios y transformaciones, de una manera muy rigurosa. Claro, porque por ejemplo estoy pensando ahora, Emily Dickinson, que es una poeta que a ella le gustaba mucho, también, o sea, Emily Dickinson sobre todo, el mito dice que estaba en su casa, que no salía mucho, en el pueblo, que no cruzaba ni la calle, en fin, no sé qué, no sé cuánto, y en ese recinto doméstico generó una poesía altísima, ¿no? Una de las mejores de Estados Unidos. Pero en el caso de Amanda, si bien, bueno, estaba constreñida a la tarea doméstica, no se dedicó a hablar solo del jardín o, en fin, ¿no? Como decía No. Abordó, como ya estuvimos comentando, muchísimas temáticas y se empapó en ello, además, ¿no? Estudiaba y leía enciclopedias y todo lo que podía. Que bueno, venía de una familia, era sobrina de Bellán, y bueno, y cuentan en sus memorias, ¿no? Que en su casa había muchos libros y bueno, entonces estaba un poco como... Tenía la tradición, perdón, de José Pedro Bellán, que es el autor, entre otros, de la obra, de la novela en que se basa Doña Ramona, la famosa obra de teatro. Lucía, vamos a hacer una pausa, me esperás en línea y después de la pausa, amigos, continuamos aquí en Radio Uruguay conversando con Lucía del Bene. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Gente, estamos en La Máquina de Pensar, estamos hablando con Lucía del Bene. En el bloque anterior estábamos hablando sobre todo de Amanda Berenguer y de esa característica, una característica de Amanda Berenguer que sería
la metamorfosis, dijo Lucía del Bene, ¿no? Que era una poeta en constante metamorfosis, o mutante, decía yo, porque estaba en el tema de la mutación, del cambio constante y continuo, como que con el miedo a no repetirse o con la obligación de siempre investigar, ir hacia adelante y nunca repetirse. Ella también menciona, por ejemplo, acá en un diálogo, en una breve entrevista que le hacen, le preguntan, por ejemplo, sus nombres favoritos, y ella dice los nombres de los seres queridos y los nombres de la botánica. ¿Qué pasa con Ida Vitale y Amanda Berenguer, con las dos poesías? Porque hablamos de la diferencia entre Amanda e Ida Vilariño, pero ¿qué diferencias hay entre Amanda e Ida, que Ida Vitale iba mucho a la casa y eran muy amigas ellas, ¿no?, en su momento? Sí, eran amigas, y también ella era muy amiga de Marosa Di Giorgio. Así que ahí había como una cofradía de mujeres poetas, si bien Marosa era un poco más joven, ¿no? Sí, bueno, pero la botánica, por ejemplo, tanto en Marosa como en Ida Vitale y como en Amanda Berenguer, ¿no? El tema de los nombres de las plantas, todo lo que sea la vegetación, del mundo animal también hay una afinidad, por más que sean absolutamente las tres distintas de cómo lo tratan, ¿no? Cómo lo manipulan. Totalmente, sí. Yo creo que hay en las tres, ¿no?, como ese impulso de salir como del lugar común de la poesía, ¿no?, que es digamos, los sentimientos, la memoria, la subjetividad. Me parece que hay como un impulso de fundirse con el entorno, ¿no? Y de alguna manera la botánica, la zoología, ¿no?, todas esas disciplinas que plantean el saber como desde un lugar de la objetividad, sí, ¿no?, si bien no es tan así, pero tienen como digamos un barniz científico, digamos, ¿no? Exactamente. Incluso ahora estos trabajos últimos de Ida Vitale, ¿no?, que se plantean como una especie como de, digamos, de tratados o de o de enciclopedias más que tratados, como enciclopedias, con entradas de enciclopedias donde se da definiciones, o diccionarios, o un diccionario, con definiciones poéticas de las exactamente cosas. El último que hizo, léxico de afinidades, justamente es como una especie de diccionario, ¿no?, donde va en cada entrada ella va dando como una definición poética del léxico, ¿no? Entonces me parece como que justamente es una búsqueda, ¿no?, de salir de ese lugar común y sacar a la poesía de allí para, creo que me parece que es un gran debe, no solamente, digamos, de las humanidades, sino también de las ciencias, ¿no? Como que haya un puente, un encuentro entre ambos mundos, ¿no? Claro, que es fundamental ese encuentro, porque lo que sucede es que en nuestras academias, en nuestros colegios, en las escuelas, en todos lados, esas ramas de saber están todas desarticuladas. Sí, ¿no? estaban separadas e incluso opuestas, ¿no? Yo conozco una investigadora en Rosario, que es Luciana Martínez, que es la única que conozco que su objeto de estudio es vincular a la ciencia con la literatura. Entonces estudia la obra del Hebrero, pero desde el punto de vista de la física, no sé qué, la divulgación de la ciencia y la literatura. Y ella me decía que en Argentina no había gente dedicada a eso. De la misma forma que, si bien los científicos leen literatura, pero en general hasta ahora han estado a espalda los dos, ¿no? Esas dos. Totalmente, sí, yo creo que el futuro nos depara este puente, ¿no? Este camino, me parece, de confluencia o de encuentro, de contigüidad, porque es fundamental. Creo que una se debe alimentar de la otra, ¿no? Yo creo que los grandes científicos leían poesía, ¿no? Y me parece que los grandes poetas también se interesan por la ciencia en algún lugar, en algún momento. Sí, ¿no? bueno, porque, por lo menos ella sí, digamos, en el caso de Amanda Berenguer y de Ida Vitale, por lo menos parecería que sí se interesaban. Alguien me contó, hace muy poquito estuve hablando con un poeta colombiano y me decía que la física, la actual,
no la ciencia clásica, sino la física cuántica, la física del siglo XXI, está muy cercana, cuando uno escucha a esos físicos, a la poesía. Él los veía como totalmente, muy, sí, igual a la ciencia ficción. Claro, sí, él incluso hablaba de Stephen Hawking y todo, y que la forma de formular, de hablar, le parecía muy poética. En el caso de Amanda, hay una cuestión de investigar, pero yo ya lo he mencionado con otros que hemos estado hablando acá de Amanda, pero no tanto de saber, sino como que investigar a efectos poéticos, ¿no? Sí, totalmente. Ella creo que hace un trabajo muy específico con el lenguaje, ¿no? En el sentido de que la investigación del poeta debe estar en el lenguaje, que es su materia prima, hablando de materia prima, ¿no? En ese libro que es tan fundamental. Para mí ese libro, Materia Prima, justamente allí hay una transformación, un cambio, ¿no? ¿Y por qué? A ver, contame por qué te interesa tanto Materia Prima. Bueno, porque tenemos esos poemas largos como Las nubes magallánicas o La cinta de Moebius, ¿no? Donde, bueno, ahí aparece esta cuestión de la científica, ¿no? Pero también unida a la experiencia personal, ¿verdad? A lo cotidiano, al mundo de la cotidianidad, desde el cual se proyecta, digamos, lo cósmico, lo mágico, y lo científico, ¿verdad? En una unidad, en una totalidad, ¿verdad? Me parece que son poemas, universos, son poemas totales, poemas universos, como puede ser el de Juana Inés de la Cruz, ¿no? El sueño, ¿no? Sí, que ha sido, sí. Pero hay otros, digamos, hay otros en literatura que no son tan largos ni tan ambiciosos como el de Juana Inés de la Cruz, pero igual no es fácil hacer poemas largos y que se sostengan y que sean como una especie de, ¿no? De universo. No es nada fácil, claro, porque justamente, ¿verdad? Trasciende un poco lo que veníamos diciendo de la anécdota personal o del momento emocional. Para acá también hay como un acercamiento a lo narrativo, si se quiere, ¿no? Hay como una especie de narración de la experiencia, ¿no? En Las nubes magallánicas estoy pensando. Claro. Pero perdón, es narrativo, sí, pero la idea de trascender como un punto de vista, ¿no? Como buscar un punto de vista cósmico o una mirada angélica, por llamarlo de alguna forma, que pudiera ser simultánea. La idea de romper el tiempo, ¿no? Y el espacio. Totalmente, sí, una idea como de microcosmos, ¿no? Como que el microcosmos replica de alguna manera lo macrocósmico, ¿no? Como que todo está inscrito en lo pequeño, ¿verdad? Lo grande está escrito en lo pequeño, ¿no? Un poco ahí se funde, ¿no? Lo pequeño y lo grande, lo místico y lo científico, ¿no? Entonces, o como dice, digamos, ahora no me acuerdo quién lo dice, pero digamos, la enseñanza, bueno, eso viene de esotérica, que dice la enseñanza esotérica, hermética. Como es arriba, es abajo, ¿no? Por ejemplo, exacto, ¿no? Sí, o lo pequeño, o lo más pequeño, de alguna forma. Es lo grande también, sí. Viene, bueno, eso viene desde la Edad Media, digamos, con los herméticos, ¿no? Y bueno, que ahora eso tiene apoyatura científica con la física cuántica, ¿no? Donde estamos viendo que esta cosa de los universos que se duplican y bueno, que recién es un campo que recién se empieza a abrir. Y para empezar, es un campo que también, digamos, confirma el pensamiento poético, porque el tema del pensamiento científico y el poético no deberían estar opuestos porque son, si se quiere, complementarios, ¿no? Y la idea poética de que todo está conectado, por ejemplo, de que no hay nada aislado, eso es lo que estaba planteando la física cuántica, bueno, todo, digamos, o de que la materia es solamente energía más consolidada y punto, pero que todo es energía, en fin, todo eso. Yo no me voy a meter en esas cosas de ciencia, pero daría para todo un programa. Pero claro, pero quiero decir que entonces ahí aparece la visión poética acercándose a la científica. Sí, yo creo que tanto la poesía como la ciencia en ese sentido, ¿verdad? Proponen como nuevas formas de ver al mundo, ¿no? Ahí está la creatividad del científico, la creatividad del poeta, ¿no?
hay como una, digamos, una creación de mundos a partir, por supuesto, de la experiencia y del conocimiento y, ¿no?, de una tradición que viene atrás. No es que ni el poeta ni el científico salen de la nada, ¿no? O sea, Galileo descubre que la Tierra se movía porque, bueno, ya había toda una tradición detrás de él, ¿verdad? Y lo mismo los poetas, ¿no? También, entonces, me parece que sí, que son muy contiguas las disciplinas y que realmente me parece que hay que dar un gran salto, un gran cambio desde la enseñanza, la mentalidad, desde la cultura, ¿no? Para que esas áreas estén mucho más juntas, ¿no? Mucho más contiguas, digamos, ¿no? Que se vayan como uniendo, ¿no? O viendo la afinidad que tienen, hay una cierta, o confluyendo, digamos, sería la palabra, confluyendo las miradas. Y te pregunto, entonces, en eso que acabas de decir, en esto que acabas de decir, la mirada de Amanda Berenguer tiene algo de innovador para lo que es Uruguay o lo que fuera la literatura uruguaya, en este sentido de buscar unión con la ciencia. Yo creo que sí, que tiene una gran postura innovadora y que en realidad esa poética se ha trabajado poco en Uruguay, ¿no? Que la tradición poética pasa más por otros lugares y no tanto por esa... Te diría la tradición poética en lengua castellana, ¿no? Vos nombraste a Sor Juana, y bueno, ahí tenés ese poema filosófico, ¿no? Que investiga sobre el saber de forma... poética, ¿no? En forma de poesía, sobre saber, la filosofía, Dios, el cuerpo, ¿no? Un montón de temáticas. Y bueno, eso es un antecedente, ¿verdad? Pero después hay muy pocos casos. Yo exactamente no sé cuál era el conocimiento de Amanda sobre Sor Juana. Seguramente sí la habría leído, me imagino. Pero sí, me parece que en ese sentido es una poeta que tiene muchísimo para aportar, y que todavía su recepción no ha calado tan profundamente como de repente Idea Vilariño es más popular, ¿no? Por eso que veníamos diciendo, ¿verdad? Llega más es más masiva, más popular. Pero capaz ¿no? también porque Idea Vilariño ya está, digamos, como confirmando determinados tradiciones, ¿no? O desarrollos Totalmente. De la poesía, y capaz que Amanda estaba abriendo hacia y bueno, todo aquel que se abre del flujo principal le pasa a veces eso, ¿no? También que hay que esperar su tiempo, ¿no? Está escribiendo hacia el futuro también. Hacia el futuro, sí, ¿no? Sí. Yo creo que es una poeta que, bueno, que hay que tratar de incorporar más en el canon, ¿no? Para la enseñanza, para, bueno, la transmisión cultural. Y bueno, celebro todos estos homenajes que se están haciendo este año. Por suerte hay mucha cosa, a pesar de, bueno, de la situación, pero es muy importante, ¿no? Porque la gente la está leyendo, se está enterando un poco más, hay revisiones, ¿no? Así que eso es muy Eso es muy importante, bueno. Ahora que lo mencionás, Lucía, y queríamos mencionar a La Máquina de Pensar, y vos estuviste en la presentación. Se acaban de reeditar por un estuario, 4 libros, ¿no? ¿O 3? Exactamente, no, es una compilación de 3 libros. De 3 libros. Ahí está, se llama Donde anida el rayo, y bueno, se acaba de editar una edición muy linda que tiene materia prima, composición del lugar y La Dama de Elche, que son como 3 puntos, ¿no? de su trayectoria claves, ¿no? Emblemáticos, porque ahí hay justamente lo que veníamos diciendo, hay 3 momentos fundamentales de su trabajo. Estuviste hablando en materia, vos estuviste en la presentación, ¿no? de ese libro, estuviste, sí. ¿no? Con Ana Strauss leyendo y con Estuvimos Luis leyendo, Bravo, sí, con Luis Bravo. Bueno, Luis también, junto con Juan Ángel Italiano, produjeron un Bandcamp, ¿no? Donde lo trabajan... pasamos en La Máquina de Pensar, ya lo pasamos. Sí. Ya lo pudimos seguir, por suerte. Lucía, ¿me esperás un segundo y hacemos unos minutitos más? Ya, perfecto, dale. Amigos, después de la pausa continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Lucía Del Bene sobre Amanda Berenguer. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, llegamos
a el último bloque de La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Lucía Del Bene sobre Amanda Berenguer y bueno, nos traía un detalle que yo no había mencionado, que tengo que mencionar, y que hay 3 libros que fueron reeditados muy recientemente por Estuario, la casa editorial Estuario, que compilan 3 libros importantes de Amanda Berenguer. Los 3 libros son Materia Prima, Composición de Lugar y La Dama de Elche. Yo te preguntaría así, Lucía, de sopetón, ¿qué diferencias hay entre esos 3 libros? Bueno, en principio una diferencia temporal de aproximadamente 10 años entre cada uno, porque fíjate que Materia Prima es del 66, La Nube Composición del Lugar del 76, y La Dama de Elche es del 87, así que son cada 10 años. Pero bueno, más allá de esa curiosidad, creo que son 3 libros destacados de su obra, donde se condensan, digamos, como sus líneas principales de trabajo, ¿no? Materia Prima, trabaja el poema largo y toda esta, digamos, holística poética, ¿no? O sea, la totalidad del universo en la poesía, ¿no? Después, Composición del Lugar es un trabajo de poesía visual, ¿verdad? Donde hay, una descomposición o composición, ¿no? de textos, ¿verdad? Donde ella trabaja la visualidad a partir de puestas de sol. Y después La Dama de Elche, que es el último, trabaja con lo mítico y lo personal, ¿no? Como en eso micro y macrocósmico que veníamos comentando, ¿no? Claro. ¿no? Digamos, la dama esta mitológica, ¿verdad? Es una escultura, la Dama de Elche, ¿no? Hay una escultura, La Dama de Elche, muy famosa en España, muy famosa. En España, exacto, y que es, prehistórica, ¿no? Es una escultura prehistórica. Exactamente. Después, después de ese libro está La Estranguladora, que también se basa un poco en la figura de la esfinge, ¿no? Entonces ahí empieza ese interés también por lo mítico. Pero ella encontró que no dejó temas sin tocar realmente, ¿no? Ella dice como que La Dama de Elche, eso lo decía Roberto de Chavarren, que La Dama de Elche tiene unos rodetes a los costados, como no por una cuestión, no sé, de esa época, de esa civilización, y para ella pensaba que esos rodetes eran como grandes auriculares que le permitían oír, dice. Entonces dice que La Dama de Elche, estoy leyendo acá en El Monstruo Incesante, dice: La Dama de Elche, la dama que escucha, de finísima sintonía, que recibe desde las intimidades de su piedra labrada y de la piedra sobre piedra y de su dura edad hasta las intimidades cercanas de mi mesa de trabajo mojada con sudor y lágrimas o con el jugo de la alegría, ¿no? O sea, ella va diciendo cómo La Dama de Elche llega hasta su casa, ¿no? Exactamente, ¿no? Hay como hay una especie de comunión o comunicación también con lo trascendente, con lo divino, el mundo de los muertos, ¿no? Como esa función mediúmica también del poeta, ¿no? De la palabra, ella dice en un momento: vi la palabra, cáscara transparente de un huevo espacial, que llevara dentro otras infinitas palabras viajando a diferentes velocidades. Exacto. Y eso lo escriben para una entrevista, atención, ¿no? Sí, en la obra del año 87, ¿no? Son entrevistas que están escritas, ella no respondía, respondía por escrito la entrevista, ¿no? Claro, sí. No, es impresionante la lucidez y la anticipación que tiene, ¿no? En cuanto a estética y a poesía, ¿no? Porque son líneas que seguramente se están trabajando ahora o están a punto de ser trabajadas todavía, ¿no? Que son incipientes, ¿no? En toda esta confluencia mito, ciencia, arte, ¿no? Que es justamente lo que en esta época va a haber como una gran confluencia, ¿no? Se habla mucho de lo multidisciplinario, ¿no? De romper como ese conocimiento que tenemos, que como ya te comentaba, fragmentado, ¿no? Fragmentario, que decimos, por un lado está
la física, por otro lado está la novela, ¿no? Claro, Sino no. que... Por un lado está la ciencia dura, que es la ciencia, lo que está Exacto. en serio, y por otro lado están los poetas viendo la luna. Eso son como modelos o esquemas que perduran, digamos, a nivel de las instituciones universitarias, yo creo, ¿no? Pero en la realidad ya son clásicos, están caducos, están superados. Totalmente. O sea, y el arte, yo creo que el arte, justamente, siempre en ese sentido es, como la ciencia, no es adelantado, porque justamente contesta, ¿no? A las instituciones o a las tradiciones, situándose más allá, ¿no? Pudiendo justamente ver, ¿no? O alcanzar ese futuro, de alguna manera, ¿no? Donde ya esas cosas ya existen, ya son, ¿no? Esa confluencia, etcétera. Y en tu caso, Lucía, vos como poeta, ¿qué libro te gusta más de Amanda? ¿Cuál te llega más? ¿Cuál te emocionó más? Porque obviamente estuviste releyéndolo este año. Sí. Bueno, a mí el que me sigue gustando más es Materia Prima. Me gusta muchísimo. Bueno, por todo esto que venimos hablando, el poema largo, y además porque tuve el placer también de asistir a un seminario en la Facultad de Humanidades con Roberto Chavarren, donde trabajó Las Nubes Magallánicas, que me parece un poema magnífico, realmente magnífico, donde está esta idea del micro y macrocosmos que a mí me resuena muchísimo y me afecta, ¿no? También en mi producción, digamos. Claro. Le preguntan acá a Amanda, no, pero te interesa, o sea, te interesa más que nada el poema largo, Las Nubes Magallánicas, dentro de Materia Prima, eso es lo que entendí. Exactamente, Las Nubes Magallánicas, sí, me interesa particularmente. Sí, porque ella tiene el otro largo poema que es La Estranguladora también, ¿no? También. Y bueno, La Cinta de Moebius es bastante largo también. Sí. Acá le preguntan sobre otra cosa a Amanda Berenguer, eso está en El Monstruo Incesante, Expedición de Caza. Le preguntan por la relación de lo visual y de lo sonoro en tu poesía. Y ella escribe, porque en realidad, responde, pero escribe. Dice, la palabra es una criatura que emite sonidos cuando se la larga sola por el mundo. Y también cuando reposa aparentemente callada en la intimidad de la página. La palabra tiene además una profunda abertura por donde se le escapan los propios sentidos. En general he indagado por esa abertura y allí encontré, o me pareció encontrar, lo que primero me dio nociones de esto que ahora yo llamaría el monstruo incesante. Y entonces dice, alcanzar, rodear la poesía, la poesía no, rodear la presa, dice, rodear la presa ha sido mi empecinada misión, y después menciona que para eso tiene dos cosas, elementos de todo tipo, redes y radares. Ahí está. Sí, bueno, acá en ese trabajo del monstruo incesante, ¿no? Donde ella reflexiona muchísimo sobre su obra, y acá vemos claramente la reflexión sobre la palabra, sobre el lenguaje, ¿no? De qué es el lenguaje, o como materia de su, digamos, de su poesía, de su trabajo, ¿no? Hay como realmente un acercamiento muy fino, muy lúcido, ¿no? Del lenguaje y el lenguaje poético. Y un poco humorístico también, ¿no? ¿No tiene algo de humor o de ternura eso de decir que la palabra anda sola por el mundo, o sea, como si fuera un bebé prácticamente? Hay algo, bueno, es una personificación y justamente es un tipo de metáfora, ¿no? Donde ella trata como de describir, ¿no? Bueno, su concepción del lenguaje y del lenguaje poético, ¿no? Y bueno, en ese sentido, viste que la ciencia también trabaja así, por medio de metáforas, ¿no? Eso ya se sabe, porque es imposible acceder a un conocimiento sin un conocimiento que desconocemos totalmente, sin, en principio, usar metáforas, justamente, porque no tenemos lenguaje todavía para abordarlo directamente, ¿no? Claro, ese siempre es ¿verdad? indirecto y está mediado por el lenguaje, y el lenguaje tiene límites, y entonces si encontramos cosas distintas, bueno, tenemos que acudir a metáforas. Son aciertos. Porque no podemos... Y ella, bueno, era una gran creadora de imágenes, ¿no? El imaginario, la imaginería en su poética es muy, muy fuerte, creo que es una de sus rasgos estilísticos más destacados, ¿no? Con unas imágenes
realmente impresionantes, muy llamativas y muy novedosas. Claro. La palabra es una criatura que emite sonidos cuando se la larga sola por el mundo. También está esa idea como de crear, ¿no? Digamos, del golem, ¿no? De crear desde la nada y que eso empieza a caminar solo por el mundo, ¿no? Esa idea como de objeto. Sí, la criatura, ¿no? La criatura de... Sí, total. Que es lo que algo que adquiere autonomía, como, exacto, ¿no? Sí. La largas a caminar sola por el mundo y entonces ahí está la de la creación, ¿no? O sea, hay una muy como si fuera una escultora, digamos, ¿no? O sea, muy materia prima, esa sería la materia prima del poeta. Para nada lo etéreo. Totalmente, sí, es muy consciente, ¿no? De cuál es el anclaje de su trabajo, ¿no? Que es el lenguaje y cuál es. Creo que ha reflexionado mucho sobre eso ella, y en ese sentido es una poeta tremendamente lúcida, que, bueno, uno dice, bueno, pues esta mujer estudió lingüística en Harvard, pues no, ¿no? Se informó por ella misma. En épocas que no había Wikipedia ni había Internet, obviamente. Totalmente. Que era a través de las revistas o a través de las enciclopedias, en fin. Entonces de la propia reflexión, la propia reflexión exacto. De su obra, su trabajo y sus herramientas, sus instrumentos, que eran las palabras, ¿no? Y hay una postura de ella ante la imaginación también, ¿no? O sea, de tratar por eso yo digo esa cuestión como lúdica o cierto sentido del humor o cierta ternura de eso, de que la palabra salga a caminar sola por el mundo y bueno, y que tenga una abertura por donde se le salen muchos sentidos. Sí, es impresionante la imagen, ¿no? Que para, describir el lenguaje en este caso, ¿no? Está impresionante, sí. Bueno, nada, para terminar aquí en La Máquina de Pensar, yo quería pedirte si podés leernos un poema de Amanda Berenguer, uno que te interese o que, no sé, que te parezca interesante para compartir compartir. Sí, más que nada, para compartir con los amigos de La Máquina de Pensar. Bueno, le voy a leer de las Nubes Magallánicas un par de estrofas, no todo, porque sabemos que es largo. Dale. Pero bueno, un par de estrofas para que después los auditores por ahí vayan por ellos mismos a buscar estos libros que son geniales. Perdón, que fue editado ahora por ¿cómo se llama el libro ahora, el título nuevo? Se llama Donde anida el rayo. Donde anida el rayo, está editado por Estuario. Con un prólogo de Luis Bravo también, donde también hace como una recorrida muy muy linda por su trayectoria. Y ese libro que está editado por Estuario es el que trae Composición del lugar, Materia prima y La dama de Elche, y lo que vas a leer es de Materia prima. Materia prima, exactamente. Las Nubes Magallánicas se llama el poema. A ver. Bueno, dice: cuando transitamos a velocidad cotidiana la gran avenida Vía Láctea Paseo, cielo parque conocido desde niña y antes aún de papá y mamá, muy semejante a 18 de julio, cuando mirábamos pasar desde el Chevrolet 36 detenido en la acera, las personas preparadas para una exposición, rodante con aire de retreta y repasaba, un examen de historia natural, y sus vidrieras falsas de vida nocturna amarillenta, en bajo voltaje sobrecargado a punto de estallar, y se enciende el motor y se cruzan las calles de la Aguada, la estación de tranvías del Reducto, con reloj en hora hasta el brazo oriental, de vuelta por San Martín, entre plátanos jóvenes, hasta Huáscar, corta y sin hormigonar, y cuando llegamos a casa ahora en otro lado, del mapa de la ciudad en la punta, más cerca de un labio del planeta, cuando volvemos a esta turbia clara circunvalación suburbana, mezclados de yema central y del ruido usurero de un río de plata baja, batiendo contra el murallón de la Rambla, costanera, o crecido sobre la orilla arenosa, apretando un huevo puesto en pleno vuelo, así
con la cáscara partida, Montevideo derramado. Muy bien, esta era Amanda Berenguer, Las nubes magallánicas. Lucía del Bene, gracias por estar en La máquina de pensar y por compartir esta lectura, sobre todo. Bueno, muchísimas gracias a vos, Pablo, y bueno, a todos por ahí. Estoy encantada y celebro este homenaje entonces. Muy bien, se terminó La máquina de pensar, continuamos mañana, que lo pasen muy, pero muy bien.